El aprendizaje es algo que nos caracteriza bastante y algo que nos ha hecho evolucionar y ser mejores personas. Es por eso que en esta ocasión quisiera compartirte unos cuantos aprendizajes que me llevé desde 2022. Fue un año bastante agridulce para mí, más agrio que dulce, pero que considero un año lleno de aprendizajes, por lo cual quiero compartirte alguno para que de ahí probablemente puedas tomar uno y aplicarlo en tu vida personal. Y si no, espero que te entretenga al menos este video. Vamos a ir. El primer aprendizaje de estos es que no adoptes deudas que no son tuyas. Y este aprendizaje lo llevo derivado de una pequeña situación que tuve en cuanto a un equipo entre comillas, porque nos encontrábamos endeudados, no hasta el cuello, pero sí teníamos una deuda considerable. Sin embargo, yo en primera instancia accedí a que esa deuda sería 100% mía y se pagó. Pero tiempo después siguió el mismo curso el equipo endeudándose. Yo correspondía con lo que me correspondía, pero no era suficiente. Las otras personas no lo hacían. Y el problema aquí es que seguía adoptando yo esa deuda y la seguía pagando yo y las otras personas seguían sin corresponder. Hasta que por fin me di cuenta del mal que estaba haciendo, derivado de consecuencias que tenía el yo pagar esas deudas y que ellos no lo hicieran. Es por eso que decidí hablarlo conscientemente y hacer consciente a los miembros del equipo de que eso ya no iba a ser correspondientemente mío. Así que decidí salir de ahí, di lo que me tenía que corresponder y de ahí ya no me enteré más, porque sabía que era algo que no me correspondía. Es por eso que quiero darte este gran aprendizaje, que a lo mejor podrías considerarlo algo ya muy obvio, pero para mí en aquel entonces era muy de hay que ayudarlo, lo importante es no tener la deuda, y que lo importante no era quién pagara, sino que se pagara. Sin embargo, también es importante quién lo paga, porque si no, el que sale afectado eres tú. No voy a adoptar una deuda que no es mía. Y no solo aplica con deudas económicas, sino podríamos aplicarlo también con deudas emocionales. No hay que pretender ser el terapeuta de alguien, porque nuestra responsabilidad es aportar lo que nos corresponde. Y si puedes ayudar está bien, pero no se trata de apropiarte de esa deuda. El odio y el rencor son más dañinos hacia quien lo siente que por quien se siente. Con esto me quiero dar a extender que el hecho de sentir odio y rencor va a ser mucho más perjudicial para ti que lo estás sintiendo que por quién lo estás sintiendo o por lo que te está causando ese odio y ese rencor. Y recuerdo bien una frase que decía algo como de que el odio es como tomar veneno y esperar a que la otra persona se muera. Con esto no quiero decir que no te permitas ese sentimiento de furia, de odio o esos pensamientos de rencor. Lo que me quiero referir es que el hecho de actuar en base al odio, al rencor y a los deseos de venganza serán mucho más perjudiciales para ti que hacia los demás. Por lo que guardar odio y rencor debe ser algo en lo que debas de trabajar personalmente. No tratar de exteriorizarlo de una manera en la que perjudique a los demás, porque también lo hace, pero no se va a perjudicar más a quien se lo estás cometiendo que a ti mismo. Comunícate desde el amor y la empatía. Eso es algo que aprendí debido a que siempre se me había dicho que yo era bastante serio, bastante agresivo en mi manera de hablar con las demás personas, específicamente con mi entorno más cercano. Sin embargo, yo consideraba que no, que lo que tenía yo es que era bastante sincero y bastante directo. Sin embargo, hay que recordar que la sinceridad puede llegar a volverse una crueldad si no hablamos con empatía. Por eso he aprendido que no hace falta ser hipócrita o mentiroso para hablar bien. No hace falta pretender adornar las palabras para hablar desde el amor y desde la empatía. Además de que la empatía es algo indispensable en estos tiempos en los que pretendemos que lo único que existe
es el yo, donde volvemos a creer que el ser humano es el centro del universo. Y no solo el ser humano, sino de que tú mismo eres el centro de tu entorno, cuando probablemente ni siquiera seas el centro de lo que tú pretendes ser o de lo que quieres ser. Por eso quisiera invitarte a este aprendizaje, sí tomarlo en cuenta, de comunicarte desde el amor y la empatía, que es algo que tengo cada vez más presente en mí y que lo practico en quienes me rodean, y he notado un cambio muy, muy positivo en estas situaciones. Todos tenemos una historia. Sé empático y no juzgues con desprecio. Hay que seguir sintiendo ese afecto por el otro, seguir tratando de ponerse en los zapatos del otro, seguir siendo empáticos, porque cuando uno pretende que los problemas que tienes tú son más importantes que los demás, te olvidas de la empatía y de que somos un ser sociable. El hecho de que convivamos en sociedad ya va a determinar que nuestra comunicación debería de ser cada vez más empática, más destinada a compartir estas experiencias y tratar de entendernos. Porque todos tenemos una historia. Hay que evitar ser cruel y juzgar con desprecio a las personas, como si se tratase de alguien externos o como si nosotros seamos algún tipo de un agente superior a los demás para juzgar a las personas. Y con esto me refiero únicamente a nuestro trato con el otro. Todos tenemos una historia y hay que tratar de que esa historia encontrarla empática a nosotros. Explicar y entender las acciones de los demás no significa tener que exculpar. Hay que tratar de entender antes de actuar. Con esto me quiero referir a que a menudo pensamos que si le damos una explicación a alguna cosa o si entendemos el comportar de las personas, sus conductas, estamos justificando y quitándoles de toda culpa a sus acciones y de cómo nos hicieron sentir. Pero no necesariamente es esto. Con esto quiero decir que no hace falta que olvides los problemas o de que les quites culpa y no busques la justicia simplemente por entender. Quiero invitarte a que entiendas los problemas de los demás y que le encuentres una explicación a los problemas, a sus comportamientos. ¿Para qué? Para poder buscarles una solución, pero una solución no correspondiente hacia su comportar, hacia sus conductas, sino correspondiente a cómo te hace sentir a ti. No se trata de explicar una situación o una acción de una persona que ejerció hacia nosotros y que automáticamente eso sea quitarle culpa. Se trata de entender y de una vez más, aunque suene muy redundante, de ser empáticos. No dejes de ser víctima para convertirte en victimario. Recuerda cómo te sentiste. Y esto lo tengo muy presente. Me he dado cuenta del comportar de mi generación y de generaciones más grandes y más pequeñas, de que queremos este comportamiento, dejar de ser aquel al que molestan para convertirse en el que molesta. Por ejemplo, esto lo he visto muy frecuentemente en las redes sociales, con un post que dice algo así como de que ya no me voy a preguntar si soy suficiente para las personas. Ahora voy a preguntarme si esas personas son suficientes para mí, como si las personas fuéramos entes hechos para satisfacer las necesidades de los demás. Y claro que no. En esto se está tomando una postura bastante de dejar de ser víctima para convertirte en victimario. Recuerda cómo te hicieron sentir aquella vez en la que te hicieron sentir que no era suficiente. Y con esto quiere decir que ahora tú vas a hacer sentir a las demás personas de que no son suficientes para ti. Reflexiónalo un poco y te invito a que dejes de ser víctima para convertirte en aquel que ayuda a las demás víctimas y no en victimario. Recuerda cómo te sentiste. Lo que es importante no da una satisfacción instantánea. Esto lo aprendí de mala manera, porque quienes me siguen en mis redes sociales se dieron cuenta en su momento de que había perdido a una compañera muy importante para mí. Y esto no le he dicho, sin embargo, fue por el hecho de una irresponsabilidad mía, completamente. Número 1, no tenía identificación. Número 2,
en aquel momento había algo que podía controlar. Podía controlar el hecho de que se extraviase. Sin embargo, no lo controlé. ¿Por qué? Porque estaba distraído en una satisfacción instantánea que no me duró más que esas cuantas horas. No me duró más que esa hora, que esas 2 horas. Porque a partir de ese día que recuerdo fue un 14 de enero, hasta la fecha, unos 8 o 9 meses después, incluso más a la fecha actual, me había sentido muy mal. Y me di cuenta que lo que era realmente importante de cuidar no me daba esa satisfacción instantánea. Por eso te invito a que reflexiones acerca de lo que es importante, acerca de lo que solamente es instantáneo, momentáneo, aquello que solamente es un placebo, por decirlo de una manera, y te enfoques en lo que realmente es importante para ti. Perdona. El solo alejarte genera rencor. Con esto quiero decir que hay que aprender a perdonar. Y una vez más digo, perdonar no significa exculpar las acciones de las demás personas. Perdonar significa que ya no vas a seguir permitiendo que sus acciones sigan teniendo una repercusión negativa en tu vida. Además de que quiero darle un enfoque de que el solo alejarte de esas personas, de esas acciones, de ese momento, de esa situación, solo te va a guardar rencor. El simple hecho de pretender alejarte de aquellas personas que no aportan nada positivo en tu vida o que te hicieron daño alguna vez, solo va a generar deseos de venganza, de odio y rencor. Por eso te quiero invitar a que hagas una introspección en ti y perdones, aprendas a perdonar. Y no significa quitarles culpa, significa que no vas a permitir que eso te afecte y que el rencor y la venganza no se apoderen de ti. Tus padres no son lo mejor, pero dan lo mejor de sí. No seas cruel. Esto es algo que he aprendido por circunstancias personales y familiares de la vida, de que muchas veces como jóvenes, cuando somos hijos, creemos que la forma en la que nos educan nuestros padres no es la adecuada. Está completamente bien tener el criterio propio, pero también está muy bien tratar de entender la manera en la que los educaron a ellos. Y eso una vez más no significa que tengas que soportar actitudes que te perjudiquen. Significa entender y ponerte en los zapatos de los demás para evitar ser cruel y entender el por qué te educan como te educan. Entiendo perfectamente que existen muchísimos tipos de familia y de que los roles de los padres son muy diferentes y muy variables en toda la sociedad, y a lo largo de los años será así. Pero tus cuidadores siempre van a dar lo mejor de sí para ti. Por eso te invito a que no seas cruel, porque quienes se dejan cuidar van a darle ese sentido a sus cuidadores. Por eso te digo que tus padres no son lo mejor, pero dan lo mejor de sí para ti. No seas cruel. Los músculos se recuperan cuando descansas. Tú también, tómate un descanso. Muy frecuentemente se nos dice que hay que ser completamente productivos. Levantarte a las 5 de la mañana, bañarte con agua fría, levantarte, irte al gimnasio, irte a leer, a generar un nuevo empleo, ser tu propio jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Donde prácticamente si no produces, no tienes valor. Donde aparentemente tu valor está ligado completamente a tus capacidades de producción. Déjame decirte que eso no es así. Está completamente bien que quieras producir, que quieras ser productivo en tu vida, pero que eso no sea lo único que hagas en tu día a día. Tómate un descanso, te va a hacer bien, porque vas a poder recuperarte y tener muchas más energías para producir lo que estés produciendo. En el ámbito de la música, por ejemplo, te va a hacer muy bien tomarte un descanso aparte en tu producción musical, en tu canción, en tu grabación, para refrescarte, para relajarte. Además, también mentalmente te va a ayudar demasiado a ya no estar tan cargado de estrés, de todas estas ansias que muchas veces tenemos. Te va a ayudar bastante. Los músculos se recuperan cuando descansas. Tú también tómate un descanso. Todos somos un mundo y tú tienes un impacto en los mundos de tu alrededor. Sé gentil. Con esto me quiero referir a que si bien todos sabemos que cada persona es un mundo, el hecho de cómo nos comportamos nosotros con los demás tiene un gran impacto
en esos otros mundos, en esas otras personas. Por eso recuerda siempre ser gentil y comunicarte, como ya lo dije, desde el amor y desde la empatía, para que así este impacto en los mundos de los demás no sea perjudicial para ellos. Y tú, sin darte cuenta, entiendo perfectamente que no tienes la responsabilidad de ser terapeuta de los demás, pero sí tienes la responsabilidad de cómo actúas y cómo te relacionas con las demás personas. Por eso te invito a ser gentil y a tener un impacto positivo en los mundos de tu alrededor. El amor es un acto de dar y no tanto de recibir. Con esto no quiero decir que solo se trate de dar y de dar y de dar. Claro que se trata de dar y claro que se trata de recibir, porque es muy bonito cuando el amor es recíproco. Y no solamente me refiero a las relaciones de noviazgo, sino el amor que hay con todo el mundo que te rodea, el amor con el otro, el amor con tu familia, el amor que hay con las cosas que quieres, con las cosas que amas. Es mucho más bonito amar que ser amado. Comprendo perfectamente que el hecho de ser amado es algo muy bonito, pero es mucho más satisfactorio el hecho de saber amar. Porque recuerdo una frase de Nietzsche que decía algo como de que parásito es aquel que no ha querido amar, pero sí vivir del amor. Por eso hay que aprender a amar. Y ni siquiera algo como aprender, sino sentirte, permitirte sentir, permitirte dar. Tener la capacidad de dar y la voluntad de dar como un acto de amor y no tanto como un acto para esperar algo a cambio. Por eso me refiero a que amar es un acto de dar y no tanto de recibir. Espero que estos pequeños aprendizajes de un joven de apenas 19 años te puedan servir en algo de tu vida, si es que tienes mi edad o un poquito menos. Y si tienes más, no sé, me gustaría saber tu opinión acerca de estos aprendizajes que tuve y me gustaría escucharte, me gustaría leerte en los comentarios cuáles son tus aprendizajes y qué es todo lo que te llevaste de este año. Si algo positivo, algo negativo, alguna historia que quisieras exteriorizar, que quisieras platicarnos, yo estaré encantado de leerte. Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Te deseo un próspero año nuevo, que el 2023 sea un año lleno de experiencias formadoras y gratificantes, lleno de muchísimos aprendizajes más como estos. Yo soy Adolfo FG. Tómate un respiro y no te olvides de sonreír. Buenas noches.